Hola ingenieros, bienvenidos a este video más del curso de Física Electromagnética, Eléctrica o de Electromagnetismo. Soy Michel Quintero y en el video de hoy comenzamos una serie de videos que hace parte del curso, pero vamos a hablar acerca de energía eléctrica y capacitancia. Hoy en particular vamos a comenzar con el concepto de diferencia de potencial, trabajo y energía potencial eléctrica. Y vamos al video. Primero que todo vamos a encontrar las diferencias entre la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Esa es la única diferencia. Es algo similar a lo que ocurría entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, siendo el campo eléctrico la fuerza por unidad de carga. Pero como les comento, vamos a hablar de trabajo y energía potencial eléctrica. Recuerden el concepto en física mecánica, que todavía no tengo el curso. Cuando lo tenga se los dejaré en la pestaña de comunidad. En física mecánica, la energía potencial es la que tiene toda partícula que tenga una altura diferente de cero sobre el suelo. Tiene una relación directa con la fuerza gravitatoria. En el concepto eléctrico tenemos también una fuerza que se conoce como fuerza eléctrica y un campo eléctrico que se está ejerciendo entre dos placas de signos contrarios o en cualquier campo eléctrico constante. Hoy vamos a hablar de campos eléctricos constantes y no variables, lo que quiere decir que las cargas fuentes no modifican su valor de carga fundamental. El trabajo realizado por una fuerza F, que te pongo por acá, conservativa sobre un objeto depende únicamente de las posiciones inicial y final, no de la trayectoria en sí. No le importa la trayectoria que tome la partícula para llegar del punto A al punto B. También en física mecánica se define como la variación de la energía potencial como la diferencia entre la energía potencial final menos la energía potencial inicial, y seguro la estás viendo en esta ecuación. Y eso equivale al negativo del trabajo. ¿Por qué negativo? Porque generalmente, si estamos hablando de que está cayendo una partícula en física mecánica, está perdiendo energía potencial y está ganando cinética. No se está elaborando un trabajo externo para que la partícula caiga. Solamente la gravedad se encarga de que esa partícula llegue al suelo. Algo similar sucede con los campos eléctricos, que voy a explicarte a continuación. Ya que podemos encontrar una relación entre la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica, ya que ambas son directamente proporcionales a 1 dividido el cuadrado de la distancia entre las partículas en cuestión, podemos decir que la fuerza de Coulomb también es una fuerza conservativa. Para hacernos estas ideas un poco más cuantitativas, miremos la gráfica que te pongo por acá, en donde tenemos una pequeña carga positiva ubicada en el punto A, en un campo eléctrico uniforme representado por la letra E con una flechita arriba que indica que es un vector. Por simplicidad vamos a considerar este campo uniforme y que la carga se está moviendo en forma paralela al campo, siendo la dimensión en el eje de las X o el eje horizontal. El campo eléctrico que se forma entre dos placas de igual magnitud pero signos contrarios, positivo o negativo, es un ejemplo perfecto para hablar de un campo eléctrico uniforme, algo que veremos más adelante con los capacitores. A medida que la carga se mueve del punto A al punto B, bajo la influencia del campo eléctrico E, el trabajo realizado sobre la carga por el campo eléctrico es igual a la parte de la fuerza eléctrica Q por E que actúa paralelamente al desplazamiento, considerándose la ecuación para el desplazamiento como delta de X igual a la posición final X sub F menos la posición inicial X sub Y. Siendo así, tenemos entonces la ecuación para trabajo desde el punto A hasta el punto B igual a la fuerza eléctrica en X por la variación delta de X, y también podríamos decir que es igual a la carga Q por el componente o la componente del campo en el eje de las X por la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Debemos resaltar que esta E sub X no es la magnitud del campo, es la componente en el eje de las X del campo eléctrico.
debido a que la magnitud no puede ser negativa, mientras que la componente de un campo eléctrico sí puede ser positiva o negativa en cualquiera de los ejes en el que nos estemos moviendo. Y la carga Q también puede ser positiva o negativa, teniendo así un trabajo positivo o un trabajo negativo. Si sustituimos las variables de campo eléctrico y carga eléctrica con sus respectivos signos de manera correcta, vamos a tener directamente el signo del trabajo eléctrico que se está realizando. Es posible sustituir la definición de trabajo eléctrico en el teorema de trabajo y energía, que hace parte de física mecánica. Y obviamente vamos a suponer ausencia de otros tipos de fuerzas, siendo la relación de la siguiente manera. W, que representa el trabajo, es igual a la carga Q en minúscula, porque no es una carga fuente sino una carga de prueba, por la componente en X del campo E, por la variación de la distancia delta X, que también podríamos decir que es igual a la variación de la energía. Como hemos dicho que la fuerza eléctrica es conservativa, podemos asegurar y afirmar que el trabajo depende exclusivamente de la diferencia entre el punto inicial y el punto final, sin interesar la trayectoria, tal como sucede en la caída de un objeto por acción de la fuerza gravitatoria. Ahora, si quieres saber un poco más acerca de la carga del electrón, del protón o la forma en la que se constituye la materia dentro del electromagnetismo, te dejo por aquí en las tarjetas algunos vídeos que te pueden interesar. Y por supuesto te vas a encontrar con todo el curso de física electromagnética aquí también en las tarjetas. Y te invito, mi querido amigo, suscríbete a mi canal, por aquí abajo está el botón rojo, no dejes de hacerlo, porque después de este video voy a grabar otro video en donde resuelvo ejercicios. En este video analizamos la teoría y luego lo ponemos en práctica. Y vamos a seguir subiendo material interesante, no solo de física, sino que también de otros cursos. Y como no sabes si el próximo que voy a subir es de física o de otros cursos, suscríbete para que en el momento en que llegue ese video no te lo puedas perder. Volviendo a la gráfica que te ponía al principio, que te la vuelvo a colocar por acá, a medida que la partícula positiva se mueve del punto A hacia el punto B, va ganando energía cinética mientras pierde energía potencial eléctrica. ¿Por qué? Recordemos una cosa, ¿hacia dónde apunta el campo? Apunta de derecha hacia izquierda, lo que quiere decir que la carga fuente del lado derecho es positiva. Si recordamos del vídeo que te dejo por acá de campos eléctricos, las cargas positivas siempre emiten un campo divergente, es decir, hacia afuera, apuntando hacia afuera, mientras que las cargas negativas apuntan hacia adentro. Quiere decir que la carga fuente del lado izquierdo es una carga negativa. Entonces, como la carga de prueba Q está siendo expulsada como si estuviese cayendo, si hacemos la relación con la gravedad, y va ganando velocidad a medida que transcurre el tiempo. La ganancia de energía cinética es igual a la pérdida de energía potencial por el teorema y la ley de conservación de la energía. Entonces vamos a dejar una definición muy importante. El trabajo realizado por una fuerza conservativa puede reinterpretarse como el negativo del cambio en una energía potencial asociada con dicha fuerza. Esta interpretación origina el concepto de cambio en energía potencial eléctrica. El cambio en la energía potencial eléctrica está dado por el símbolo delta de EP, te lo dejo por acá para que lo veas, y consiste en un objeto cargado con carga Q que se mueve a lo largo de un desplazamiento delta X en un campo constante E vectorial, y está dado por la siguiente ecuación: delta de EP será igual al negativo del trabajo realizado desde el punto A hasta el punto B, lo que sería igual a decir el negativo de la carga por la componente en X del campo eléctrico por la variación de distancia, o el delta X, que será igual a X final menos X inicial. Aquí es importante resaltar que las unidades en el Sistema Internacional del Trabajo es el Julio, y Julio equivale a newtons por metro o newton metro. La ecuación que acabamos de presentar es válida únicamente y exclusivamente para campos eléctricos constantes. Por eso les menciona que funciona perfecto para capacitores, porque los capacitores, como tienen cargas iguales en cada una de sus placas, pero con signos opuestos, es decir, igual magnitud, signo contrario, el campo que se genera es constante en toda la longitud de las placas. Vamos a hacer una pequeña comparación entre la energía potencial gravitatoria y la energía potencial eléctrica. En ambos casos tenemos una partícula. En el ejemplo de aquí de mi derecha, que es la energía potencial gravitatoria, tenemos una altura
un objeto que está cayendo por efecto de la fuerza de gravedad hacia el suelo, y en el gráfico de la izquierda tenemos una partícula cargada positivamente que se encuentra en un campo cuya carga fuente en la parte superior es positiva y el campo apunta hacia abajo en la misma dirección que apunta la fuerza gravitatoria de este lado. En ambos casos la partícula comenzará a caer aquí por acción de gravedad y aquí porque la carga fuente positiva está expulsando a la carga puntual positiva hacia la placa negativa que se encuentre abajo. En ambos casos las partículas tienen energía potencial muy elevada. A medida que van cayendo, van perdiendo su energía potencial, pero empiezan a ganar energía cinética. Podríamos decir que estas dos fuerzas son homólogas siempre y cuando se considere un campo de esta forma y con una carga positiva. No hay una dualidad perfecta entre la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica o los conceptos de física mecánica y física electromagnética, debido a que en el movimiento de una partícula que cae o se acciona mediante la fuerza gravitatoria, la partícula solamente existe un tipo de ella. Es decir, es una masa, una partícula con masa y punto. Mientras que en campos eléctricos tenemos partículas que tienen dos tipos de carga, carga positiva o carga negativa. De este lado, mientras la partícula va cayendo, va ganando energía cinética y perdiendo energía potencial. Y en ambos casos, la energía cinética que van ganando es igual a la energía potencial que van perdiendo. Por lo tanto, vamos a sacar la ecuación primero para la energía potencial eléctrica. La variación de energía cinética más la variación de energía potencial eléctrica la vamos a considerar igual a 0. Y entonces, haciendo reemplazos en las ecuaciones, tendríamos que la variación de la energía cinética más, vamos a reemplazar la energía potencial eléctrica, va a ser 0 menos por la definición que dimos anteriormente, Q, que es la carga por el campo eléctrico por la distancia recorrida por la partícula. Como todo eso lo tenemos igualado a 0, tenemos que la diferencia de la energía cinética será igual a la multiplicación de carga por campo eléctrico por la distancia recorrida, que es lo mismo que la variación en energía potencial eléctrica. Ese es el caso para cuando la partícula es positiva. Ahora, si hacemos el homólogo para la partícula que está metida en un campo gravitacional y que solo nos interesa que tenga masa, la ecuación sería de la siguiente manera. La variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria debe ser igual a 0 también por tema de conservación de la energía. Y reemplazando tendríamos que la variación de energía cinética más 0 menos la masa por la gravedad por la distancia, que es la ecuación de energía potencial mecánica, todo sería igual a 0. Haciendo el despeje tendríamos que la variación de la energía cinética será igual a la masa por la gravedad por la distancia. Una partícula con carga negativa en el punto A de esta imagen, si se deja en reposo, tendría que empujarse hacia el punto B, debido a que la carga fuente de la parte inferior es negativa y la partícula va a querer ser atraída hacia la carga fuente positiva que se encuentra arriba. Así que hay que ejercer una presión hacia abajo para poder moverla. Vamos a aplicar el teorema trabajo-energía a una carga negativa, que se deja en reposo en el punto A y tiene cierta rapidez en el punto B. Trabajo será igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial eléctrica. Vamos a reemplazar los valores de las energías. La energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, siendo masa la masa del electrón. Menos 0, ¿por qué? Porque suponemos que al llegar al punto B va a traer una velocidad X, una rapidez X, y recuerden que la diferencia va a ser el punto final menos el punto inicial. Y como el punto inicial era 0, pues restamos menos 0. Más también la variación, pero esta vez de la energía potencial eléctrica. Como el punto final va a ser igual a 0 cuando se detiene la partícula, entonces colocamos 0 menos la definición de energía potencial eléctrica, que es el negativo de la carga por el campo eléctrico por la distancia. Reemplazando y operando tenemos que el trabajo W será igual a 1/2 por la masa del electrón por la velocidad al cuadrado más la carga por el campo eléctrico por la distancia. Observemos que la carga negativa, menos Q, a diferencia de la carga positiva, tiene un cambio positivo en la energía potencial eléctrica al pasar del punto A al punto B, porque se le tiene que ejercer un trabajo externo. Y si existe alguna rapidez en el punto B, la energía cinética que corresponde a dicha rapidez
debe también considerarse positiva. Puesto a que ambos términos del lado derecho de esta ecuación son positivos, no existe forma alguna de llevar la partícula negativa del punto A al punto B sin ejercer un trabajo positivo sobre ella, sin presionarla, sin empujarla. De hecho, si la carga negativa se dejase libre en ese campo eléctrico, se caerá, entre comillas, porque lo que hará será subir hacia la carga fuente positiva. Siempre en contra de la dirección del campo eléctrico porque se trata de una partícula negativamente cargada. Si te gustó este video, te cuento que en el siguiente voy a resolver dos ejercicios. En el primer ejercicio vamos a resolver un ejemplo de diferencia de energía potencial en un campo eléctrico. Lo que hemos explicado hasta el momento en teoría lo vamos a hacer en práctica. Y el segundo ejercicio que vamos a resolver va a tratar acerca de la dinámica de las partículas cargadas, poniendo en práctica también todo lo que aprendimos acerca de las ecuaciones de trabajo-energía. Así que si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal dándole clic a mi cara por aquí, o si no, puedes ir a verte todo el curso de física electromagnética que te dejo también de este lado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, ingenieros.